El manejo de los pacientes politraumatizados a nivel prehospitalario es de vital importancia. Ahora vamos a hacer una sesión de actualización del manejo de este tipo de pacientes en nuestro área. En nuestro área contamos con una gran dispersión geográfica, así pues a día de hoy tenemos estos 5 puntos de urgencia, pero como bien podemos observar abarcamos una gran dispersión geográfica, una gran cantidad de pueblos como primeras opciones y además también contamos con segundas unidades de otros pueblos cercanos. El manejo adecuado de estos pacientes vamos a hacerlo siempre basándonos en la regla mnemotécnica X, A, B, C, D, E, que veremos a continuación de forma más detallada. Para ello, con unos conceptos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos, haremos una valoración de cada uno de nuestros pacientes, prestándoles una atención con las habilidades adquiridas por cada uno de los sanitarios que atendemos. Si analizamos los datos demográficos, se producen hasta 5 millones de muertes anuales por traumatismos graves. Esto supone un 9% total de las muertes. La principal causa va a ser el accidente de tráfico, seguido del suicidio y en tercer lugar las caídas accidentales. Se estima que con los datos actuales, si continuamos en esta línea, hacia 2030 los accidentes de tráfico supondrán la 7ª causa de muerte a nivel global. Afecta a día de hoy principalmente a poblaciones de ingresos medios y bajos. 3 de cada 4 pacientes son varones y en Europa esto supone un 8,9% total de las muertes. Los pacientes politraumatizados pueden morir en el momento en que se produce el mismo accidente, es decir, estaríamos en una fase evento o bien posevento, de una forma temprana en cuestión de horas o tardía en las siguientes semanas posteriores al accidente. Si observamos este diagrama, hasta un 50% de las muertes en pacientes politraumatizados ocurren en el momento en que se produce el mismo, o bien los siguientes minutos. Aquí cobraría una vital importancia la educación social, es decir, los conocimientos y destrezas de aquellas personas que alerten del accidente, ya sean testigos o ya sean aquellas primeras personas que se encuentran al paciente. Posteriormente se producen hasta un 30% de las muertes en las siguientes horas. Aquí sí que tendría vital importancia nuestra actuación y posterior traslado al medio hospitalario, donde se producirán hasta el 20% restante en los siguientes días y semanas. Principio y preferencia. Cuando hablamos de principio nos referimos a aquella acción que tenemos que llevar a cabo y preferencia a cómo tendremos que hacerla. Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que tiene una hemorragia, sé que tengo que cortar esa hemorragia, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues esta preferencia va a depender de la situación existente, de la condición en la que se encuentre el paciente. No es lo mismo encontrar a un paciente precipitado que un paciente, por ejemplo, atrapado en un vehículo. De los conocimientos no solo del médico, sino del equipo entero que acude a la asistencia del paciente, de la destreza, de la experiencia de los 3, de los protocolos existentes y del equipo disponible. Antiguamente hablábamos de la hora dorada como aquellos 60 minutos en los cuales teníamos que actuar para salvar la vida del paciente, hablando siempre en cuestión de supervivencia. A día de hoy ya no se habla de la hora dorada, sino de los principios dorados. Existen hasta 14 principios dorados que no tienen por qué ser siempre 60 minutos, es decir, hay acciones que requieren minutos y otras acciones que se pueden demorar hasta horas. Por ejemplo, en el caso de la hemorragia anterior, algunas veces, si nos encontramos sobre todo con una hemorragia de alto calibre, tendremos que cortarla porque si no el paciente va a fallecer en cuestión de minutos. En otras situaciones, por ejemplo, una fractura vertebral, podríamos demorar la atención final, ¿no? La operación de la misma hasta horas. ¿Cuáles son estos 14? Pues no tienen por qué ser en este orden, pero serían garantizar la seguridad, valorar la situación de la escena, reconocer la física del trauma, usar un enfoque, una revisión primaria adecuada, que veremos a continuación cómo se hace, proporcionar el manejo adecuado de la vía aérea, el control de hemorragia, la ventilación correcta, dar terapia de shock si existe o prevemos que va a existir, mantener la estabilización espinal, iniciar un transporte adecuado, iniciar sustitución intravenosa con fluido tibio, hacer una correcta exploración secundaria y también hacer un adecuado manejo del dolor y proporcionar a la instalación receptora la comunicación, es decir, siempre transmitir la información a los receptores.
¿Qué es lo que siempre vamos a evitar en un paciente politraumatizado? Pues que entremos en una situación de shock, ¿vale? Que nuestras células pasen de un metabolismo aerobio a uno anaerobio, con la consiguiente destrucción celular y por ende muerte del paciente si no llevamos a cabo una acción adecuada de forma precoz. ¿Cuáles son los 3 tipos de shock que nos encontraremos? El hipovolémico, el neurogénico y el cardiogénico. Lo que vamos a mirar a nivel extrahospitalario principalmente va a ser la temperatura, si está fría y dentro del frío si es, o caliente y dentro de ello si está seca o pegajosa, si la piel es pálida, rosada o de una coloración normal, la presión arterial media cómo se encuentra, el nivel de conciencia y el relleno capilar. Dentro de estos shocks, ¿cuál va a ser siempre el más predominante? El hipovolémico. ¿Por qué? Por las hemorragias. El shock hemorrágico es el más común que se va a dar en los pacientes politraumatizados y tenemos que estar siempre alerta y actuar de forma precoz. Tenemos que ser previsores. Si nos vemos en esta diapositiva, existe una clasificación en 4 grados en función de la pérdida de sangre que se produzca. En el grado 1 lo encontramos con una pérdida de hasta 750 mililitros de sangre y en el grado 4 ya más de 2 litros. Si observamos las constantes, cómo se mantienen en el nivel 1, pues el pulso está en 100, la tensión en torno a 12,7, la presión puede estar normal, la presión diferencial, la media, la respiración entre 14 y 20, el relleno capilar normal, el paciente va a estar ligeramente ansioso y ¿qué nos está diciendo esto? Pues una exploración prácticamente normal, porque salvo el estado mental ansioso, que ya de por sí no lo vamos a encontrar en este tipo de pacientes, el resto de constantes van a encontrarse normal y esto nos puede despistar mucho y puede hacernos pensar que nuestro paciente está bien y en cuestión de minutos, segundos, este paciente irá encontrándose cada vez peor porque cada vez esta pérdida de sangre será mayor. Con esto solo hacer hincapié en que tenemos que ser previsores, tenemos que pensar en la posibilidad de este shock hemorrágico y siempre buscarlo para poder descartarlo. ¿Cómo hacemos la evaluación y el manejo del paciente? Pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es una valoración de la escena. A nosotros nos harán una llamada, ¿vale? Y tenemos desde el primer momento que hacer una evaluación de los riesgos asociados a esta llamada. Pues durante la propia llamada con el 061, con el centro coordinador, tenemos que hacer todas las preguntas que se nos ocurran y extraer la máxima información posible. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cuántas personas hay implicadas si lo sabemos? Si sabemos los datos de estas personas, si tenían antecedentes, etcétera, etcétera. Es decir, ya desde el momento en que nos dan el aviso, nosotros vamos a estar recabando información que después nos será útil para atender a estos pacientes. Una vez que llegamos al lugar en cuestión, tendremos que hacer una valoración de una impresión general de la escena, que normalmente la hacemos desde el interior de la ambulancia. Vemos también si conocemos cuál es la causa del traumatismo y los resultados y si existen familiares o espectadores, alertantes, testigos, etcétera, que nos vayan a poder informar. ¿Qué es lo más importante que tenemos que valorar después? Pues la seguridad de esta escena que acabamos de presenciar. Nunca vamos a actuar si ponemos en riesgo nuestra seguridad. Una vez que vemos que la zona es segura, tenemos que pensar o preguntar mejor qué ha ocurrido, quién ha solicitado ayuda, cuál ha sido el mecanismo de lesión si lo sabemos, cuántas personas están involucradas, si hace falta extricación porque tengamos algún atrapado, si hay más de un herido y por tanto vamos a necesitar otras unidades adicionales, ¿vale? Si tengo la posibilidad de llamar al helicóptero y como hemos dicho antes, pues pensar siempre en las patologías previas de los pacientes que van a cambiar nuestras exploraciones y nuestras decisiones. Lo ideal sería encontrarnos tantos pacientes como recursos tengo, pero no es lo que nos encontramos en la práctica habitual cuando tenemos más de un paciente afecto. Lo normal es que haya más pacientes que recursos, es decir, habitualmente acude una unidad que es la que va a hacer este triaje, ¿no? Esta supervisión de la escena y posteriormente se verá si hacen falta otras unidades o no. Y esto lo hacemos con el triaje. La finalidad del triaje siempre va a ser aumentar la supervivencia del mayor número de personas posible. Por ello, tenemos que hacerlo y tenemos que estratificar, ¿no? Establecer prioridades y ver a quiénes tengo que atender antes. A día de hoy, uno de los sistemas de triaje más utilizados es el del START. Es un sistema bastante fácil, nosotros llegamos y lo primero que hacemos es ordenar a los pacientes que caminen y se aparten a un lado. Aquellos pacientes que caminen y se aparten quedarán quietos a este lado y los dejaremos para después. ¿Esto qué quiere decir? No estoy negando la asistencia a ellos, no estoy diciendo que no los vaya a explorar ni los vaya a atender, pero pueden demorarse. Hay otras personas que tienen prioridad respecto a ellos. Paso a los siguientes pacientes que no han caminado
Y uno por uno lo que voy a hacer es, en primer lugar, compruebo si el paciente respira. Si no respira, hago una apertura rápida y fácil de la vía aérea y si aún así no consigo una permeabilidad, el paciente sigue sin respirar, lo doy como fallecido, no pierdo tiempo en él. Si la vía aérea, al abrirla, el paciente respira, este paciente requiere una atención inmediata. Si el paciente sí que respira, pero tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, actividad inmediata. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 30, tenemos dos opciones, mirar el relleno capilar o el pulso radial. Las últimas guías dicen que no nos entretengamos en perder tiempo en palpar el pulso si no tenemos destreza o si en un primer intento no lo palpamos. Automáticamente comprobamos el relleno capilar. Si el relleno capilar es mayor de 2 segundos, requiere una atención inmediata. Si el paciente tiene un relleno capilar normal, preguntaremos, hacen órdenes sencillas. Saca la lengua, cierra los ojos. Si el paciente lo hace, pasará a ser una prioridad 2. Es decir, voy a ver que no exista antes otras prioridades, una que atender, para pasar ya a atenderlo a él. Si el paciente no obedece a órdenes sencillas, requiere una atención inmediata también. Una vez que decido a qué pacientes tengo que tratar, en todos ellos voy a ir haciendo una valoración primaria. La valoración primaria, en las recientes guías, en los últimos años, se ha incorporado la letra X, ¿vale? Para el control de hemorragias. Se ha visto que es más importante incluso que el control y el manejo de la vía aérea, porque pacientes que tengan sangrado de grandes vasos van a fallecer en cuestión de escasos minutos si no los atendemos de forma precoz. Entonces, hacemos una primera valoración de la X cuando nos encontramos con una hemorragia activa e importante, es decir, una herida que esté sangrando un poquito no nos va a importar, ¿vale? Hablamos de hemorragias como tal. En primer lugar, haremos una presión directa de la misma. Lo haremos en el momento en que tengamos apósitos y compresas estériles. Hacemos un empaquetamiento de los mismos. Posteriormente los vendamos con vendaje elástico y haremos uso de torniquetes, agentes hemostáticos y torniquetes de unión siempre que sea necesario. No nos vamos a parar en cómo se hacen las maniobras porque eso no forma parte del objetivo de esta sesión. Si alguien tiene dudas, en cualquier momento podemos explicarlo abajo en la urgencia con el material de la ambulancia. Como bien hemos dicho, aquí se ve cómo se colocan los vendajes y los agentes hemostáticos de los que disponemos. En la actualidad tenemos estos laminados, pero parece ser que en el futuro pasarán a ser los granulados. Y en cuanto a los torniquetes, sí decir y recordar que es muy importante que el marcar la hora, ¿vale?, en que se ponen, porque sabemos que a los 120 a 150 minutos tendrá que ser retirado. En cuanto a la vía aérea, es muy importante mantener la vía aérea abierta. Vamos a controlar comprobar la permeabilidad, ¿vale?, que esté abierta y que esté limpia, que no haya nada que me esté imposibilitando la correcta permeabilidad de la misma. En este punto vamos a hablar de la restricción cervical manual. Normalmente o muchas veces llegamos a un paciente politraumatizado y automáticamente le ponemos el collarín cervical rígido. No se debería poner hasta que no hayamos hecho una correcta valoración primaria. Esto no quiere decir que no sea importante, ¿vale? La inmovilización del paciente sigue siendo muy importante, solo que lo vamos a hacer con el control cervical manual, es decir, con las manos. ¿Por qué? Porque así podremos hacer una exploración más detallada del paciente, de si existen heridas o hemorragias a estos niveles, de cómo se encuentra el pulso, de si existe una hipersensibilidad en las vértebras cervicales, etc. Entonces, durante mi valoración primaria haré una restricción de la movilidad manual cervical y cuando finalice la exploración primaria, entonces decidiré si el paciente requiere una inmovilización espinal o no. Importante recordar que teníamos la maniobra frente-mentón para comprobar esta permeabilidad y en aquellos casos de pacientes politraumatizados en los que exista riesgo de afectación cervical, haremos la maniobra de tracción mandibular. Pasaríamos a la B, cómo es esta ventilación, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es ver, oír y sentir. Voy a estar mirando cómo es la ventilación, si es simétrica, si palpo crepitantes, si oculto ruidos anómalos, etcétera, para en base a ello orientarme a posibles diagnósticos y llevar a cabo las medidas terapéuticas correspondientes.
Recordar siempre que no pasaremos nunca a la siguiente letra sin haber resuelto la anterior. Si aquí yo me encuentro con signos, por ejemplo, de un neumotórax, voy a intentar solventarlo antes de pasar a la letra C. Importante mantener una frecuencia respiratoria entre 10 y 20 respiraciones por minuto y que la saturación esté por encima del 94%. Y si no soy capaz de comprobar esto, pues que el paciente tenga un habla correcta, que me esté garantizando que esta frecuencia ventilatoria o respiratoria sea normal. Pasamos a la C. Como bien dijimos antes, no perdemos tiempo en los pulsos, y sí que es muy importante también nunca sobreestimar los pulsos. Un paciente que tenga un pulso importante, en cuestión de 2 minutos puede dejar de tenerlo, ¿vale? Entonces no nos vamos a sobreestimar y vamos a hacer unas comprobaciones periódicas de estos pacientes. Sí que tiene mucha importancia la piel, el color, la temperatura y la condición, si es seca o si es diaforética. Como bien dijimos antes, cuando no tengamos tiempo o no tengamos destreza o no palpemos, nos vamos a fijar también en el llenado capilar que sea inferior a 2 segundos. En cuanto a la D, lo ideal sería hacer una evaluación del nivel de conciencia de Glasgow, pero muchas veces esto no es posible debido a las condiciones del paciente. Entonces, en aquellos pacientes en los que no podemos hacer una escala completa, nos conformaremos con hacer un estudio pupilar y ver si existe un movimiento de extremidades espontáneo. En la E, evitar siempre la hipotermia y haremos un examen exhaustivo del paciente, muy importante siempre, manteniendo la privacidad del mismo. Una vez que hemos hecho la evaluación primaria, como bien dijimos antes, toca decidir si este paciente requiere una restricción de la movilidad. ¿Cuáles serían las indicaciones de restricción de la movilidad vertebral? Pues aquellos pacientes que tengan una hipersensibilidad y o dolor raquídeo en línea media, alteración del grado de conciencia o bien que haya tomado tóxicos que no nos permita valorar esta conciencia de forma segura, cuando tengamos parálisis o síntomas o signos neurológicos, deformidad anatómica de la columna, y aquí muy importante cuando tengamos pacientes con incapacidad para comunicarse o lesiones distractoras. Por ejemplo, si me encuentro un paciente que tenga una fractura, de fémur abierta, va a tener mucho dolor y va a tener su dolor y concentración centrados en esta fractura. Esto hace que a veces nos despiste y nos podamos obviar lesiones a nivel vertebral. ¿Cuándo no estaría indicada la restricción de la movilidad? Cuando tengamos un nivel de conciencia normal, cuando no haya una hipersensibilidad o anomalía en la columna, cuando no haya lesiones distractoras, no intoxicaciones y no haya datos o hallazgos neurológicos en la exploración. ¿Y qué ocurre con el mecanismo lesional? Pues bien, se dice que en aquellos pacientes que tengan un traumatismo contundente por este mecanismo lesional, pues igual vamos a comprobar el nivel de conciencia. Si está alterado, lo inmovilizamos. Si no está alterado, vemos si existe sensibilidad de columna, afectación neurológica o deformidad. Si existen, se inmoviliza. Si no existe y no existe tampoco ni evidencia de alcohol o drogas, de lesión distractora o incapacidad para comunicarse, no estaría indicada la inmovilización, y si existe alguna de ellas se inmoviliza, es decir, las mismas indicaciones que vimos antes. A resaltar que aquellos pacientes que tengan un traumatismo penetrante en cabeza, cuello o torso no estaría indicada la inmovilización. Y sí, muy importante, el transporte debería ser lo más rápido posible. ¿Cuándo debería ser el transporte lo más rápido posible? En aquellos pacientes traumatizados críticos. En ellos, el tiempo en el que estemos en la escena en cuestión debería ser inferior a 10 minutos. ¿Y cuándo va a ser? Pues aquellos que tengan una vía aérea amenazada, una ventilación deteriorada, hemorragia significativa, un estado neurológico anormal, traumatismos penetrantes en cabeza, cuello o tórax, amputación o semiamputación proximal a dedos, y bien cuando tenga otro tipo de traumatismo, pero además el paciente tenga antecedentes personales médicos serios, tenga más o igual a 55 años, esté en hipotermia, presente quemaduras o en el caso de las mujeres embarazadas. Este es el material de inmovilización. Vamos a asociar otra presentación en cómo se usa el material de inmovilización y cuándo estaría indicado para que se sepa hacer un uso correcto del mismo. Lo más importante es que nuestros pacientes se mantengan con una frecuencia ventilatoria entre 12 y 20, su pulso entre 60 y 100 y una presión arterial sistólica de al menos 90 milímetros de mercurio. Una vez que tengamos ya nuestra evaluación primaria hecha y la inmovilización resuelta, tenemos que hacer el traslado del paciente también de la forma más precoz posible.
Si tenemos signos preocupantes, lo haremos al centro nivel más alto. Si están estables, a los centros para traumatizados. Siempre tener en cuenta la vía aérea, activar el helicóptero cuando esté indicado y sea posible. Hemos hecho la revisión primaria, pasaríamos a hacer ya la revisión secundaria. ¿Cuándo estaría indicada? Pues durante el traslado. No se debe demorar nunca un traslado para hacer una revisión secundaria del paciente. Durante el mismo y formaría parte de la revisión secundaria, se hace de cabeza a pie, siempre ver, oír, sentir. Aquí ya también cobrarían importancia otras pruebas complementarias como el electrocardiograma, la toma de vías periféricas si no ha estado indicado en el tratamiento de los distintos puntos de la revisión primaria, la toma de tensión arterial, glucemias, muy importante también el papel de la ecografía en caso de que tengamos ecógrafo en la ambulancia, etc. Tendremos que hacer constantemente una reexploración de la atención primaria, de la valoración primaria. La historia sample pues sería los síntomas que presenta el paciente, las alergias medicamentosas conocidas, la medicina o fármacos que toma el paciente, las patologías que presenta, la última comida, ingesta, bebida, etcétera, que ha tenido y el evento, el mecanismo que ha llevado a que se produjera el traumatismo. Tenemos que hacer una valoración, como ya hemos dicho, de cabeza a pie de las distintas regiones anatómicas. Intentaríamos hacer un examen neurológico más detallado y dar una atención definitiva en el campo, ¿vale? Todo esto de forma rápida y, si se puede, como bien hemos dicho, durante el traslado y en su camino hacia el hospital o el centro más cercano. Durante el mismo tendremos que hacer una activación del código trauma. Cuando lo activamos, pues cuando tengamos un trauma score menor de 12, con un Glasgow menor de 13, presión arterial sistólica menor de 90 o frecuencia respiratoria por debajo de 10 o por encima de 29-30, ¿vale? O bien cuando tengamos un trauma score 12, pero con una lesión anatómica grave asociada. ¿Qué hacemos? Pues ya hemos hecho esta valoración primaria, como bien hemos dicho antes, ¿vale? Y tendremos que avisar al 061 a través de la línea roja, dando la información de edad y sexo, la exploración primaria global, ¿vale? El mapa lesional, la medida de soporte y los antecedentes conocidos de interés si los conocemos. Vamos a dar algunos matices en relación con cada uno de los distintos puntos de la valoración primaria. En primer lugar, la vía aérea y ventilación. Es muy importante una correcta posición del paciente, que tengamos o escuchemos sonidos procedentes de vía aérea superior. Tendremos que descartar, por tanto, también la presencia de obstrucciones, teniendo en cuenta que las principales causas de obstrucción de vía aérea superior en estos pacientes son los vómitos, el desplazamiento de la lengua o la afectación laringea. Y recordar siempre que tendremos que hacer este manejo de la vía aérea manual con la maniobra frente-mentón o tracción mandibular. Lo podemos hacer también de una forma básica con las cánulas oro-nasofaringias y, muy importante, cuando esté indicado tendremos que hacer una intubación o aplicación de una mascarilla supraglótica. Es de vital importancia recordar que en los pacientes traumatizados con posible afectación cervical no estaría indicado por nuestra parte hacer una intubación, ¿vale? Intentaríamos colocar un IG porque principalmente por el tiempo y también porque no es una técnica en la que tengamos destreza, teniendo en cuenta sobre todo la situación en la que se encuentra el paciente. Los traumatismos en cabeza, tenemos siempre que hacer una reevaluación continua del paciente. Tengamos en cuenta que una vez que se produce un traumatismo craneoencefálico en el que tengamos una hemorragia interna que puede hacer de lesión ocupante de espacio, al principio la situación se va a compensar, de la presión intracraneal se compensará gracias a una disminución del líquido cefalorraquídeo, pero que esto con el tiempo no será suficiente y nos encontraremos acabando con una situación de descerebración, ¿vale? De corticación. Por eso es muy importante hacer siempre un estudio de las pupilas de forma constante, es decir, tenemos que hacer reexploraciones del paciente. Y siempre ser previsores a las lesiones que se puedan producir o que puedan acabar apareciendo. Tendremos, por tanto, que hacer un control de la hemorragia sanguinante en caso que existieran, pero en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, vital importancia ver que la lengua no esté obstruyendo, que no haya secreciones o que no haya tampoco piezas dentarias o cuerpos extraños, ni deformidades. En aquellos pacientes que tengan una Glasgow menor de 8, aislamiento de la vía aérea. Muy importante siempre evitar la hipotensión. En estos pacientes mantendremos presión arteriosistólica por encima de 90. Si signos vitales normales, vamos a pasar siempre una solución a 125 mililitros hora.
Control cervical, mucho cuidado con el collarín. Si tenemos una afectación importante, algunas veces incluso se aconseja hacer el traslado también con el control cervical manual y no colocar el collarín durante el traslado en la ambulancia. Y es muy importante siempre el control de la temperatura. En cuanto a los traumatismos vertebrales, hacer hincapié en las indicaciones y no indicaciones de restricción de la movilidad que vimos anteriormente. Y vamos a resaltar aquí que incluso el control cervical manual no vamos a hacerlo en aquellos pacientes que tengan resistencia al movimiento, porque puede hacer más daño que beneficio, en aquellos que tengan espasmos musculares en el cuello, en aquellos que al hacerles el control aumentemos el dolor que presenten previamente, en aquellos que al hacer el control aumenten el déficit neurológico o que produzca un compromiso de la vía aérea. En cuanto a los matices de los traumatismos espinales, no vamos a utilizar corticoides de forma generalizada. Tenemos que tener cuidado con las broncoaspiraciones cuando estén en decúbito supino. En los pacientes obesos, corroborar siempre los límites de la tabla. En aquellos pacientes que presenten taquicardia e hipotensión, tendremos que descartar o pensar siempre en la presencia de una hemorragia. Y en el caso de aquellos pacientes que requieran tabla rígida, recordar que no se debe usar durante más de 30 minutos y que tengan que estar acolchados. Y en las embarazadas, que tienen que hacerse siempre en decúbito lateral izquierdo. En cuanto a los traumatismos torácicos, aquí presente, ya hemos dicho antes, en las lesiones penetrantes no se va a hacer una inmovilización. En los pacientes que tengan fracturas costales, pues a priori un simple control del dolor y animar a toser siempre. En los tórax inestables, en aquellos pacientes que tengan más de 2 costillas adyacentes, pues vamos a dar un soporte de oxigenoterapia. En los neumotórax simples, en principio, oxigenoterapia con analgesia. Si no encontramos, sin embargo, neumotórax abiertos, en aquellos pacientes que tengan con dificultad respiratoria, vamos a sellarlo y a dar también un aporte de oxígeno. Si este neumotórax abierto da lugar a un neumotórax a tensión o el paciente presenta una percusión timpánica que nos lleva a pensar también en un neumotórax a tensión, en aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria, que tengan ruidos respiratorios ausentes o que tengan shock descompensado, vamos a tener que descomprimir. Recordad que en los pacientes con hemotoras somos capaces de albergar hasta 2 litros de sangre, encontraremos más idea a la ocultación y no vamos a drenar en el medio extrahospitalario. Los traumatismos abdominales, siempre tenemos que palpar y ocultar el abdomen. Tenemos que tener en cuenta que es una cavidad muy grande que puede albergar una cantidad de líquido hasta que nos demos cuenta de forma visual. Entonces vamos a pensar en ello en aquellos pacientes que tengan traumatismos punzantes, contusiones en la piel o que no las reconozcan el paciente o los alertantes. Habrá que reconocer lesiones potenciales y hay que hacer siempre un traslado rápido. En estos pacientes vamos a tener que canalizar una vía intravenosa y mantener presión arterial sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. Tenemos que hacer el tratamiento de la hemorragia externa en caso que las haya y siempre pensar en la hemorragia interna. En ella de vital importancia el uso del ácido tranexámico y en las pélvicas el uso del cinturón pélvico. Si lo tuviéramos y sabemos manejarlo, de vital importancia el ECOFAST para hacer un diagnóstico precoz de un abdomen agudo, ¿vale? Para visualizar la presencia de sangre con simplemente mirando 4 puntos, ¿vale? La ventana perihepática, la periesplénica, la pélvica y pericardio. En las mujeres embarazadas vamos a hacer unos matices, pues estas mujeres tenemos que tener en cuenta que pueden tener lesiones también del útero. Las principales serían la penetración, la rotura y la rotura prematura de membranas. Las mujeres del tercer trimestre tenemos que tener en cuenta que ya de base tienen un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto, entonces ojo porque pueden presentar hasta un 35% de pérdida sanguínea sin que nos demos cuenta. Como siempre, ser previsores y pensar en lo que puede acabar ocurriendo. A estas mujeres vamos a colocar en decúbito lateral izquierdo. Si requieren inmovilización, colocaremos un acoginamiento en el lado derecho de hasta 10 centímetros, o bien elevamos nosotros de forma manual la pierna derecha o desplazamos manualmente el útero. Vamos a revisar los genitales, siempre manteniendo la privacidad como hemos dicho antes. Vamos a prever siempre la posible emesis, entonces vamos a utilizar antieméticos, ¿vale? Mantendremos siempre saturación por encima del 95% y siempre pensar en la necesidad de utilizar líquidos intravenosos. Por supuesto, nunca demorar el transporte en las mujeres embarazadas. En cuanto a las quemaduras, vamos a recalcar que hay que hacer una valoración primaria importante. En la A tendríamos que pensar siempre en la posibilidad de un edema de úvula, ¿vale? En este caso, en las lesiones por quemadura sí que estaría indicada la intubación, siempre pensando en la posible en que se produzca un cierre glótico, ¿vale?
Vamos a evitar la hipotensión, cuando sea necesario tendremos que hacer esclerotomía y vamos a pensar siempre que el ambiente, solo por los tóxicos que hay, puede que no sea seguro. En caso de que las haya, retiraremos joyas, ropa y vamos a controlar siempre las quemaduras tapándolas con compresas estériles y secas, ¿vale? No vamos a mojar, tan solo irrigaremos en caso de que no encontremos fuego activo en las propias lesiones. Muy importante tapar bien porque las lesiones en contacto con el aire duelen mucho y la temperatura ambiente será elevada. Se dice que cuando tengamos a un paciente dañado por quemaduras dentro de la ambulancia, el habitáculo tiene que estar a una temperatura en que al equipo sienta que tiene un poquito de calor. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, vamos a requerir un aporte hídrico, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una quemadura mayor del 20% corporal. Si nos basamos en la regla de los 9, multiplicaremos 4 mililitros por los kilogramos de peso de la víctima, por la superficie corporal quemada. En las primeras 8 horas pasaremos el 50% de lo que nos haya resultado y el 50% restante en las otras 16 horas. En cuanto a los traumatismos pediátricos, siempre tener en cuenta las consideraciones anatómicas, ¿vale? En los niños vamos a valorar siempre, para evitar la hipoxia, la frecuencia y profundidad torácica. No intubaremos si hay un traumatismo y mantener que tengan la vía aérea abierta no significa que tengan una buena ventilación y por tanto no descartan la oxigenoterapia. En aquellos niños que no encontremos con pulsos disminuidos y taquicardia, pensar siempre en shock y los signos tardíos del mismo serían hipotermia, el relleno capilar enlentecido, cianosis e hipotensión. Los niños que se hipotensionan tienen un aumento del riesgo de la mortalidad hasta un 150%. Igualmente, si el niño requiere más de un bolo de 20 mililitros por kilo, nos estará indicando que tiene un deterioro importante. Y en los traumatismos geriátricos, para finalizar, muy importante buscar obstrucciones de vía aérea, muy frecuente el tema de las piezas dentales, dentaduras, ¿vale? En la ventilación, la saturación tendremos que mantenerla por encima del 94%. Tendremos que pensar también en la toma de las tensiones, que muchos pacientes ancianos son ya de por sí hipertensos. En la valoración neurológica tendremos que tener cuidado porque muchos toman medicación que pueden afectar a la misma, la exploración. Y al igual que en la exposición, muchos fármacos, ¿vale?, como diuréticos, antihipertensianos, etcétera, producen un aumento de la temperatura corporal. Sin más, gracias, y cualquier duda que tengáis, pues lo podemos valorar cualquier día que nos encontréis abajo en la urgencia.